Louis llega con toda su bandita al hotel de su jefe, o sea, su papá, y exige la suite más chida del lugar. Como no les queda de otra, los empleados básicamente corren a un pobre huésped para dársela a Louis y sus cuates. En cuanto entran, el despapalle empieza. Música a todo volumen, fiesta extrema y medio mundo rompiendo cosas como si fuera deporte olímpico. Luego, uno de los compas de Louis llega con un ualabí para que juegue con su pantera mascota. Al ver al animal salvaje, el ualabí se avienta del balcón directo a la alberca, y la pantera se lanza detrás. Los demás huéspedes se quedan traumados viendo cómo la pantera persigue a su amiguito, mientras Louis y su banda le echan porras como si fuera final de fútbol. Al día siguiente, la noticia corre como chisme fresco, y un montón de defensores de animalitos protestan afuera del hotel. La reputación del lugar queda por los suelos, y la junta directiva empieza a pensar en correr al papá de Louis, Jean-François. Bien enchilado, Jean-François llega a la suite, todavía llena de fiesteros bien entonados, y despierta a su hijo para regañarlo. Le recuerda que si pierde la chamba de presidente del hotel, Louis ya no va a tener dónde hacer sus pachangas, pero Louis lo ignora, así que el señor se va echando humo. Esa noche, Jean-François se desahoga con su esposa, Hélène, quejándose de Louis y diciendo que ya lo mandó con varios especialistas para ver si así se porta mejor. Hélène piensa que debería convivir más con su hijastro, pero él asegura que no tiene tiempo, menos ahora que su puesto está en riesgo. Al día siguiente, Jean-François va a su nuevo hotel, donde están grabando un comercial. El director, Chris, se queja porque la modelo actúa peor que tabla de planchar. Entonces, se le ocurre una idea malévolamente creativa y se la sopla al operador del boom. Vuelven a grabar, y la actriz entra a una recámara, solo para toparse al operador del boom vestido con un traje tan revelador que ni en carnaval. Por fin, Chris obtiene la expresión dramática que quería. Jean-François le dice que la actriz podría demandarlo, pero Chris contesta que para motivar a alguien ni se pide permiso. Luego, Jean-François sube a su helicóptero para irse, pero al despegar ve todo el terrenote del hotel y se le ocurre un plan. Regresa y le ofrece a Chris la oportunidad de hacer su propia película. Más tarde, Louis sale de un bar y ve que su carro se lo están llevando los de la grúa. Corre detrás del camión y ¡pum!, le clavan un dardo adormilador. Cuando despierta, escucha una campana. Antes de que entienda qué onda, un señor lo levanta de la cama y le dice que se apure. El hombre, Sylvain, le advierte que si el jefe lo encuentra dormido, le va a ir mal. En eso entra Babilén y le avienta una cubeta a Louis, ordenándole que atienda al vizconde. Antes de que lo golpee, Sylvain pide compasión, así que Babilén lo avienta contra la pared por meterse donde no lo llaman. Luego sigue castigando a Sylvain, dejando a Louis muerto de miedo. Babilén le ordena al pobre Louis, que sigue más perdido que turista sin mapa, que agarre la famosa cubeta y se ponga a chambear. Todo asustado, Louis la toma y sale corriendo. Para su sorpresa, termina en un pueblito medieval digno de feria temática. En eso, Babilén aparece otra vez, así que Louis corre hacia una casona cercana. Ahí encuentra al vizconde platicando con el doctor Celestín sobre sus broncas estomacales. Justo entonces al señor le llega la urgencia, así que Celestín ordena a Louis preparar la cubeta. Como sigue sin entender nada, Babilén lo ayuda a acomodar todo para que el vizconde haga lo suyo mientras Louis lo ve con cara de "yo no pedí esto". Cuando termina, Celestín revisa el contenido y anuncia que la salud del jefe va mejorando. Todos celebran como si hubieran ganado la lotería, mientras Louis no entiende por qué están tan felices por, bueno, eso. Él insiste en que todo esto es una mega broma pesada, y sale corriendo para escapar, pero al llegar al borde del pueblo se topa con que está rodeado de lobos. Muerto de miedo, regresa corriendo, solo para que ahora lo persigan unos perros. Termina acorralado y aparece el dueño de los perros, Estienne, el hijo del vizconde. Él lo arrastra de vuelta a la casona para castigarlo por haberle fallado a su papá. Louis intenta negociar diciendo que su papá puede pagar por su libertad, pero Estienne se burla como si le hubieran contado un chiste malísimo. En ese momento llega la hermana de Estienne, Isabeau, para detenerlo. Le recuerda que Louis lleva 15 años sirviéndolos, lo que deja a Louis más confundido que antes. Aún así, Estienne insiste en castigarlo, pero el vizconde se queja del ruido. Isabeau aprovecha para convencer a su papá de perdonar a Louis. El vizconde, recordando que desde que su esposa falleció han perdido la buena vibra del pueblo, decide que ya es hora de mostrar misericordia. Estienne cede a regañadientes. Mientras Louis ni enterado, el equipo de producción está instalado cerquita del pueblo falso. Con drones disfrazados de pajaritos y cámaras escondidas, Chris y Jean-François ven todo lo que está pasando. Jean-François está preocupado de que su hijo pueda salir lastimado, pero Chris insiste en que necesitan presionarlo para que de verdad crea que viajó al pasado. Según él, pronto Louis se va a adaptar y eso le va a servir para cambiar su manera de ser. Afuera de la carpa, los actores que interpretan a Isabeau, el vizconde y Babilén están en su descanso.
El actor que hace de Estienne se junta con su novia Lisa, la entrenadora de caballos del proyecto. Más tarde, Luis está en la cocina de la casona donde trabaja Sylvain. Por órdenes del director, Babilén entra y manda a Luis a ayudar. Sin otra opción, Luis se pone a pelar papas con Sylvain, diciéndole que todo esto es como volver al futuro. Sylvain se ríe, y Luis le pregunta si conoce la película. Esto pone nerviosos a Sylvain, Chris y Jean-François, pero el actor se salva diciendo que se rió porque viajar al futuro pasado suena bien absurdo. Luis sigue inventando teorías, diciendo que tal vez lo atropellaron y por eso terminó en otro tiempo. Esto convence a Luis de que si lo vuelve a atropellar algo, quizá regrese a su línea de tiempo original. Con esa brillante idea, sale corriendo y se avienta frente a una carretilla. Obvio no funciona, así que acelera hacia una carreta jalada por caballos y él solito se noquea. Jean-François y Chris se espantan pensando que ahora sí se les rompió el experimento, pero por suerte Louis despierta después, así que el show continúa. En los días siguientes, Louis intenta adaptarse al nuevo mundo medieval que le tocó vivir, aprendiendo hasta anticiparse a las necesidades del vizconde. Incluso abandona la idea de escapar, más por miedo a los lobos que por gusto. Viendo que la terapia medieval parece estar funcionando, Jean-François invita a Hélène para mostrarle el avance. Ella ve las cámaras y piensa que contrataron a Louis como actor, sin saber la novela en la que están metidos. Más tarde, Isabeau finge llorar para llamar la atención de Louis. Le suelta el drama de que su papá quiere casarla con un señor rico, pero más viejo que calendario guardado. Isabeau comenta que preferiría a un hombre de su edad, aunque fuera un sirviente. A pesar del coqueteo, Louis le recomienda casarse con el viejito, porque seguro no le queda mucha cuerda y después heredará todo. Luego se va muy campante a seguir con su jornada. Cuando se va, Isabeau mira a la cámara y le pregunta a Chris por qué Louis no cae rendido ante ella. El director piensa que el tipo simplemente no tiene sensibilidad. Jean-François, en cambio, dice que Louis está tan acostumbrado a que las mujeres se le lancen encima que el jueguito sutil no le funciona. Al escuchar esto, Hélène se da cuenta de que todo este show medieval es un intento educativo para enderezar a Louis. Jean-François le recuerda que ella fue quien dijo que necesitaba pasar más tiempo con su hijo, así que según él, esto cuenta. Pero Hélène aclara que esto no es pasar tiempo, sino jugar a ser titiritero con su propio hijo. La discusión se interrumpe cuando escuchan a Isabeau batallando con su caballo. Temiendo que la escena arruine toda la producción, Chris manda a Lisa. Ella aparece disfrazada y calma al caballo, pero al bajarse del suyo, Luis nota su ropa interior moderna. Asustado por el anacronismo, Luis se le avienta encima para revisarla y confirmar qué está viendo, pero al echar una mirada hacia donde no debía, se queda congelado, y Lisa lo patea lejos antes de largarse, habiéndose quitado la prenda para evitar otro descuido. Habiendo visto suficiente, Hélène le recuerda a su esposo que la gente no es un juguete para sus experimentos medievales. Se va furiosa, y Jean-François corre detrás de ella diciéndole que su hijo sí está cambiando. Mientras tanto, en la carpa, observan cómo Luis pregunta a otro sirviente por la entrenadora de caballos, queriendo disculparse por la vergüenza que le hizo pasar. Guiado por Chris a través del auricular, el actor le dice que Lisa es la hija del herrero, encargada de los caballos del vizconde. Como Luis se muestra interesado en disculparse, preparan a Lisa para su nuevo papel, aunque ella insiste en que no es actriz. Chris le asegura que solo tiene que aceptar la disculpa y luego puede irse. Al poco rato, Luis llega con Lisa y se disculpa por haberle visto el cuerpo sin querer. Según las costumbres medievales que Luis ha ido aprendiendo a la fuerza, una mujer que ya fue vista por otro hombre pierde puntos para casarse. Por eso se siente culpable por haber visto a Lisa así. Pero ella solo le dice que mejor le baje 3 rayitas y se mantenga lejos antes de regresar a su casita improvisada. Chris y Jean-François están fascinados con el nuevo Louis, y hasta Hélène empieza a pensar que este experimento raro tal vez sí le enseñe humildad a su hijastro. Más tarde, Chris les anuncia a los papás que planea darle a Louis un interés romántico para convertirlo en héroe. Él y Jean-François ya eligieron a Isabeau, pero Hélène dice que Louis más bien trae ojos para Lisa. Jean-François se ríe, convencido de que a su hijo solo le gustan las mujeres estilo femme fatale como Isabeau. Hélène le recuerda cómo se puso Louis cuando vio a Lisa, creyendo que fue flechazo inmediato. Chris no se convence y sigue terco con su idea de empujar a Louis hacia Isabeau. Otro día, el pueblo se reúne para su fiesta anual. Pero a Luis la celebración le parece medio aburrida, así que les enseña a los músicos una canción moderna y arma una conga que pone a todos a mover las caderas. Isabeau lo alcanza y le dice que quiere unirse al relajo, pero él la ignora como si estuviera ocupado viendo condimentos. En vez de quedarse con la princesa medieval, Luis busca a Lisa, confirmando lo que decía su madrastra. Para regresarlo a la historia original, Sylvain le dice que Isabeau está llorando, pero Luis vuelve a preguntar por Lisa. Entonces Sylvain le dice que la entrenadora está junto al río.
Sin embargo, cuando llega, encuentra a Isabeau fingiendo que va a hacer lo impensado metiéndose al agua. Luis la rescata y ella dice que solo buscaba escapar del compromiso que no quiere. Él la carga de vuelta, pero ella no quiere que su papá la vea, así que Luis la mete a una carreta. Chris cree que ahora sí Luis caerá rendido ante Isabeau, pero el hombre simplemente le cierra la puerta en la cara y se va. Hélène vuelve a señalar que Louis no está interesado, y el director, molesto, le ofrece su trabajo en tono sarcástico. Hasta que ella le toma la palabra, agarra los audífonos y ordena preparar a Lisa. Esa noche, Louis encuentra a Lisa afuera de su casa. Ella dice que no quiso ir a la fiesta. Louis admite que las pachangas del siglo XXI están más chidas, pero como ella no reacciona, solo dice que seguro no le cree nada. Siguiendo las instrucciones de Hélène, Lisa le dice que sí quiere creerlo. Eso anima a Louis a contarle más cosas del mundo moderno. Pasa la noche entera hablando, hasta que llega al tema de los aviones y cómo separan a la gente adinerada de los otros. Cuando Lisa le pregunta a quiénes se refiere, él dice que son los que tienen que trabajar y ahorrar meses para poder viajar. Luego se burlan de lo apretado y apestoso que ha de ser usar transporte público. Esto enoja a Lisa, quien le recuerda que él limpia la cubeta donde el vizconde hace lo suyo. Después se va indignada, dejando a Luis con cara de "me choreé solito". Al día siguiente, Lisa le ofrece disculpas a Hélène por regañar al muchacho. Le explica que ha tratado con muchos ricachones por su chamba y que casi todos son unos mimados profesionales. Aún así, Hélène cree que Louis puede salvarse de sí mismo, así que le pide que lo ayude a aprender a querer a alguien más que a su propio reflejo. Mientras tanto, Chris anda que echa humo porque Hélène prácticamente tomó el mando. Jean-François le asegura que él sigue siendo el dueño del proyecto y le ruega al director que coopere con su esposa. Con eso, Chris considera contratar oficialmente a Hélène como consultora y empieza a integrar a Lisa al elenco oficial. Pero Estienne se pone paranoico porque su novia está entrando al mundo del cine. Dice que ese medio se aprovechará de la inocencia de Lisa, aunque ella sospecha que más bien le arde que su papel sea más importante que el suyo. Esa noche, Luis busca a Sylvain para pedirle consejo. Está preocupado porque cree que lastimó a Lisa y quiere arreglarlo. Sylvain le recomienda hacerle un baile de oso. Luego se avienta una demostración tan coqueta que Luis se queda con cara de ¿y eso no es delito aquí? Después, Sylvain añade que también debe recitarle un poema, si no, ella va a preferir un oso de verdad. A la mañana siguiente, Luis se acerca a Lisa y arranca con el poema. En 2 segundos lo convierte en canción y se pone a bailar. Lisa y los demás se ríen encantados con su esfuerzo, así que esa noche Luis agradece emocionado a Sylvain por su coaching. Ya tarde, Jean-François entra a ver a su hijo dormido. Sylvain lo pesca y le recuerda que no puede estar ahí, pero el papá dice que Luis no se dará cuenta. Obvio, en cuanto escucha su voz, Luis se despierta. En friega, Sylvain lo noquea y Chris arrastra al papá fuera de la escena. Por suerte, al día siguiente Luis cree que solo soñó con él. En la siguiente secuencia, Babilén le informa al vizconde que Estienne y sus cuates destruyeron la posada durante una fiesta bien pasada de copas, que hasta llevaron un lobo para que se echara a un borrego frente a todos. Luis escucha eso y recuerda cuando él y sus amigos compraron un wallaby para su pantera. Babilén continúa diciendo que el rey usa esa posada para sus asuntos privados y que, si se entera del desastre, pedirá castigo para Estienne. Por eso, el vizconde invita a Louis a comer solo para pedirle que finja ser Estienne y reciba el castigo en su lugar. Le ofrece una recompensa jugosa, incluida una novia a elegir. Esto último deja a Luis pensativo porque claro piensa en Lisa, así que acepta y lo mandan directo a un azote público, aunque el verdugo solo lo sienta en sus piernas para pegarle, como si lo estuviera regañando por olvidar la lonchera. Aún así, Estienne aparece para reclamarle y decirle que jamás permitirá que se quede con Lisa. Lo empuja y declara que Lisa es suya. Jean-François se sorprende y Chris admite que Estienne está improvisando. Eso hace que Hélène se preocupe porque parece que el actor ya se tomó el papel demasiado personal. Pero pese a las amenazas, Louis de repente se le planta enfrente y lo encara. Pero en vez de armar el numerito por amor, el compa se hace para atrás para desgracia de Chris. Hélène los calma diciendo que esto es bueno, porque Luis por fin ve su propia mala vibra reflejada. Ella cree que su entenadito ahora se pregunta si de verdad merece el premio, y eso significa que por fin está pensando en las consecuencias de sus loqueras. Como si quisiera confirmarlo, Luis luego le pregunta a Lisa si le molesta que él sea un humilde gato de servicio. Ella le dice que no se rebaje por su chamba, al contrario, lo impulsa a seguir para que regrese a su época. Esto lo anima, así que Luis le prepara una cena romántica llena de velitas para agradecerle. Empiezan a pasar más tiempo juntos, pero un día Luis nota que uno de los pajaritos anda volando medio chueco.
Resulta ser un dron que se les salió de control, así que Chris le pide a Lisa que distraiga al muchacho. Sin más remedio, Lisa agarra a Luis y le planta un besote. Luis le sigue la corriente, pero se disculpa cuando nota que ella duda tantito. Chris y Jean-François festejan porque Louis de verdad cambió. Pero Hélène les ordena detener todo antes de que Lisa y Louis terminen enamorándose en serio. Les recuerda que no deben manipular sentimientos reales, pero Chris insiste en seguir con su obra maestra. Con eso, Hélène amenaza con dejar a Jean-François si no frena esto ya. Chris responde que estaría dejando a su hijo si paran. Al ver a su marido titubear, Hélène se va toda indignada. Chris ni se inmuta y sigue tramando el momento heroico de Louis. Jean-François se da cuenta de que al director le importa más su película que ayudar a su hijo, así que le ordena terminar el proyecto. Pero en cuanto se va, Chris se hace el sordo y continúa con la siguiente fase. En poco tiempo, Sylvain le cuenta a Louis que unos vikingos andan causando caos en el pueblo. Louis quiere salir corriendo, pero Sylvain le recuerda que Lisa sigue allá. Eso lo convence y se lanza al lugar donde los supuestos vikingos, liderados por Arnold, exigen que les entreguen a una mujer para convertirla en su esposa. Arnold elige a Lisa, pero en vez de salvarla, Louis se hace agua y huye espantado. Se regresa todo apenado hasta que ve otro de los pajaritos. Al recordar el beso con Lisa, monta un caballo y se lanza al rescate, tumbando vikingos por el camino, lo cual deja a los actores con cara de ¿qué onda? Arnold, con miedo a que le caiga un golpe real, suelta a Lisa y ambos escapan al bosque. Chris declara emocionado que es la primera vez que el cine cambia la vida de alguien. Mientras tanto, Jean-François corre tras Hélène para disculparse. Pero Luis y Lisa terminan en la misma carretera y el muchacho ve los carros pasar. Esto hace que Hélène confirme que su esposo sigue con el proyecto, así que se va con tremendo coraje. Antes de que Luis entienda qué está pasando, alguien le dispara un dardo para dormirlo. Poco después, Luis vuelve a su vida normal, creyendo que estuvo en coma tras ser atropellado. Pero la experiencia de verdad lo cambió, y ahora siente que no encaja en su propia vida, aunque recupera su libertad y su lana. Una noche, Luis se encuentra con su papá, quien dejó el mando de su empresa. Ahora que tiene tiempo libre, Jean-François anda más solo que el pan de ayer sin Hélène. Mientras tanto, Louis le cuenta que se enamoró de Lisa durante su sueño de coma. Le recuerda a su papá que, al menos, Hélène sí es de carne y hueso, así que todavía puede recuperarla. Sintiendo el remordimiento por haberle mentido a su chamaco, Jean-François decide llevarlo al día siguiente a un rancho. Para sorpresa de Louis, ahí está Lisa, y por fin pueden reencontrarse. En poco tiempo, ella lo guía al hotel de su papá, donde construyeron el pueblito falso, dándoles chance de armar una vida real, sin cuentos ni engaños. Jean-François también intenta arreglar las cosas con Hélène. Mientras eso pasa, Chris monta una nueva productora, donde inventan escenarios falsos para transformar gente real, pero ahora para bien, según él. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.